Bueno, buenas tardes. Me dijeron que me acercara al micrófono a ver si soy capaz de... Tengo la nariz grande, no sé si va a ser un problema. Eh, bueno, os sitúo un poco en el tema y de qué manera acabo viniendo aquí a hablar de minas en Chile, en la región del Biobío, a muchos miles de kilómetros. eh, y por qué esto forma parte de, bueno, ahora de mis temas de investigación y casi de mi vida personal, ¿no? Eh, Veíamos ahora en en este vídeo, este es el alcalde de Lota. Lota es el corazón de la cuenca minera del carbón chileno. Son más conocidos por la minería del cobre que por la del carbón, pero hay también minas de carbón. Están justo en el centro del país. Para ellos es el sur porque está al sur de Santiago, pero realmente es el centro geográfico del país. Y ahí hay una cuenca minera que arranca del siglo XIX, que se convierte a lo largo de la segunda mitad del XIX y de todo el siglo XX en la base fundamental de la economía y de la sociedad y de la política de esos territorios, que lega un patrimonio riquísimo, tanto de patrimonio industrial como de ser pioneros en el desarrollo. Lo mismo que en Asturias tuvimos el tercer ferrocarril de la península, pues ellos tuvieron la segunda central eléctrica de toda América Latina, ¿no? La primera de Chile, alimentada por supuesto con carbón de las minas, o tienen un parque espectacular de estilo versallesco construido por Isidora Goyenechea, que fue heredera de la fortuna de la familia Cousiño, que son los dueños de las empresas de las minas desde los años 40 del siglo XIX. Un territorio hegemonizado por los sindicatos y por el movimiento obrero, con huelgas muy emblemáticas, con una historia también de dictadura, represión y un tributo de sangre en ese proceso. Fusilaron, al mes siguiente del golpe de Pinochet, se fusiló al alcalde del momento y al exalcalde, que a su vez era gerente de la empresa minera y había sido dirigente sindical, uno de los dirigentes de la huelga larga de 1960, y a otros dos sindicalistas más. Bueno, hay una historia que es muy similar a la nuestra, a la de las Asturias de las cuencas mineras, construida a muchos kilómetros de distancia y desde el desconocimiento mutuo. Este vídeo es de hace, me parece que 2 días. Se están reconociendo a los mineros como patrimonio vivo, ¿no? A los mineros que ya no quedan en Lota, porque ayer se celebró el 29 aniversario, tienen marcado a fuego el 16 de abril de 1997 como el día en el que cerraron las minas. Cerraron además de golpe, es decir, sin previo aviso. Es decir, hubo un relevo que salió de trabajar y se enteró de que ya no tenía trabajo, que la mina había cerrado y el siguiente relevo ya no entró, ¿no? Y a partir de ahí empezaron las movilizaciones y la negociación a posteriori. Entonces, eso está marcado a fuego en la memoria de los lotinos. Ya digo, ayer se hizo en el Teatro de Lota un acto de recuerdo, todos los años se conmemora eso, y hay bueno, pues, espectáculos y creación cultural y artística muy profusa sobre ese asunto. Eh, Brevemente, este es un espectáculo también, este es de hace 3 años en el Teatro de Lota.
Bueno, lo que veis que está en el centro de la escena es un horno, es decir, un espacio fundamental de sociabilidad femenina, los hornos comunitarios que llamaban, es decir, hornos en los que las mujeres iban a hacer el pan y se relacionaban, con lo cual había un ingrediente ahí tanto de subsistencia económica como de sociabilidad femenina. Forman parte de la construcción del legado patrimonial heredado de las minas que incorpora a las mujeres, como voy a intentar argumentar, con un papel muy protagonista y que, por lo tanto, feminiza también esa memoria del carbón, que en principio es una memoria que en todas partes está muy ligada a la masculinidad y a los hombres de forma exclusiva y excluyente, ¿no? No está pasando eso en Lota, ¿no? Eh, bueno, este es eh, mm, otro, es- bueno, otra versión del mismo espectáculo, en realidad. El audio es el que es, está grabado con mi teléfono móvil, pero este es el himno del minero. Tienen un himno propio, que no hay el Santa Bárbara Bendita, ni una versión chilena del Santa Bárbara Bendita, pero sí hay un himno de los mineros del carbón glorificando su trabajo y la dureza del trabajo. Y aquí están interpretando el himno. Hay un espectáculo relacionado con el cierre de las minas que se representa con cierta frecuencia, una historia muy coral y muy femenina en cuanto a la presencia y el protagonismo de las mujeres en el relato. Y hay profusión, multitud de obras de arte y de formas de construcción de la memoria en la que eso está presente. Es decir, tú paseas por Lota y por toda la cuenca. Bueno, donde yo estuve más fue en Lota y en Coronel, que es la ciudad que está enfrente. En medio está Playa Blanca, una playa enorme, y Coronel es la ciudad minera enfrente de Lota. En los dos sitios ya no hay minas. Justo en Playa Blanca, Fidel Castro dio un mitin gigantesco en el año 72, posiblemente, no estoy seguro de cuál fue el año de la visita de Fidel durante el gobierno de Allende, ¿no? Em, bueno, eso significa una presencia constante de la mina en las calles y también el imaginario colectivo. Esto es una carretera que atraviesa eh, que conecta Lota Alto con Lota Bajo. Lota Alto es la ciudad que construyó la empresa, era la ciudad de la empresa, estaba incluso un recinto que estaba cercado, con pabellones, con viviendas para las familias de los mineros, y Lota Bajo era donde vivía la gente que estaba extramuros, la que no trabajaba directamente en la empresa, no tenía viviendas de la empresa y se fue instalando en el entorno. Como veis, está presente en los murales. Murales vamos a ver muchos. Hay mucha tradición, además, de arte mural, de graffiti y de mural. Bueno, esto es, como veis, un castillete, un pique, como ellos lo llamarían. Bueno, una cabria, eh, que es un término que aquí existe también. Pique sería cualquier mina. Estas minas sí van bajo el mar. Lo de la Camocha no va bajo el mar, por más que la canción lo diga. Es mentira, pero estas van literalmente bajo el mar. Y además penetraban mar adentro en el Pacífico como 1 kilómetro, bueno, eh, a bastante profundidad y con bastante extensión de galerías dentro del mar. Eh, ¿Veis un fragmento de la letra del himno del minero? Es la misma ruta esta que une Lota Alto y Lota Bajo. Esta es una vista desde el fuerte. Esto sería Lota Bajo y esta es la zona del parque y Lota Alto. Y al otro lado estarían los castilletes que veíamos de la zona de Chambeque, que ahora es una zona de ruinas mineras, de castilletes e instalaciones más o menos semiderruidas, de derrumbe. Este era el embarcadero donde se embarcaba el carbón y, bueno, por supuesto había eh, rutas de ferrocarril que conducían al embarcadero para embarcar aquí,
Como eso producía la caída constante de carbón al agua, una forma de subsistencia de las mujeres fue el oficio de chinchorrera, que consistía básicamente en ir con redes a pescar carbón. Es decir, en la playa se recogía carbón que luego se secaba y se vendía. Y ese oficio persistió mientras persistió la actividad del puerto como una forma de aprovechar el carbón por parte de personal que no era personal de la empresa. Bueno, este es un mural que resume, es un mural muy largo, este es un fragmento que resume la historia de Lota, es decir, partimos de los mapuches, que son la población originaria, ¿no? Y va avanzando hacia la conquista, como veis, eh, la colonia, tanto los conquistadores como los religiosos, la llegada, el momento de la compra, digamos, de los terrenos por parte de Matías Cousiño y la instalación de la minería. Esta sería una típica vivienda, un pabellón, es decir, una mina y un pabellón, una vivienda minera, la representación de la galería y del trabajo del minero y del conflicto, de la huelga, ¿no? Eh, una manifestación, una protesta obrera. Bueno, aquí está, digamos, evocado el golpe del 73, ¿no? Estas son las gafas de Salvador Allende y, bueno, pues una persona caída en el suelo y un militar, la silueta de un militar, la representación de la lucha de los mineros, los hornos comunitarios, es decir, el trabajo de las mujeres, otra vez los pabellones, la ropa, los lavaderos comunitarios, otro de los espacios de sociabilidad de las mujeres y la vida más o menos cotidiana. Este es el Banco Estado. La reconversión en Lota dejó dos medidas compensatorias. Lo mismo que en el caso asturiano se creó un campus universitario en Mieres, en Lota pelearon por una universidad, no consiguieron una universidad, pero sí un centro de formación técnica que prepara gente para la universidad y que prepara, forma profesionalmente en oficios, un centro de formación técnica, de formación profesional, que es seguramente la principal herencia de esa reconversión y que da una ruptura muy valiosa, que es muy apreciada por ellos, de padres o abuelos que eran casi analfabetos o tenían estudios muy, muy elementales, a hijos que tienen un oficio, una formación y un título académico en el que se forman. Y la otra gran inversión es este edificio que es el Banco Estado. El Banco Estado tiene en Lota su sede central de atención al cliente y esto significa muchos cientos de personas trabajando aquí, atendiendo llamadas de todo el país. Son las dos principales herencias de la reconversión, las dos medidas compensatorias. Y el exterior del Banco Estado vuelve otra vez a representar el trabajo en las minas, el trabajo y también, bueno, la presencia. Esto evoca Lota Green, que fue una, y antes de Lota Green otras empresas del sector cerámico, que ya no funcionan tampoco, y bueno, el trabajo de las minas. Esto no es Lota, es Coronel, la ciudad de enfrente, como os decía. En Coronel llevan 4 ediciones de unos encuentros internacionales de muralistas que están cambiando la cara de la ciudad simplemente pintando fachadas y pintando muros, ¿no? Eh, Llega gente de distintos países. Este año, cuando yo estuve, se estaba celebrando la 4.ª edición. Uno de los muralistas era catalán, había otro griego, hay gente chilena y gente de fuera. El único requisito es que lo que representan tenga alguna relación con ellos. Esto es un bloque de viviendas, como veis, es decir, 4 pisos de viviendas. Y excuso deciros que este muro seguro que tenía mucho peor aspecto antes de que interviniesen sobre él y representasen de esta forma la tradición minera. Este es otro muro fruto de otra de las ediciones anteriores. Es una obra, bueno, veis ahí una madre tierra gestando un minero.
Creo que este sí, es de Roberto de la Parra, que trabaja en cultura en la Municipalidad de Lota y que es también, entre otras cosas, muralista. Otra vez los mineros del carbón en huelga. Bueno, esto a cualquiera que, aquí hay alguna persona que tiene alguna relación con la cuenca, a cualquiera que tenga algún conocimiento de las cuencas mineras asturianas, esto nos suena familiar, ¿no? Es decir, esta música la conocemos, ¿no? Bueno, más murales, otra vez el 97, este es el 20 aniversario del cierre de las minas, este mural. Eh, el 97 está grabado, ya digo, como el momento en el que se quebró aquella sociedad que descansaba sobre las minas. Las minas están presentes en todas partes. Desde la asociación de fútbol, como veis, pues tiene como logo un minero y un castillete, una cabria, que dirían ellos. Eh, la Gota de Leche, que es un edificio patrimonial bastante mal conservado, pero que está en uso por un colectivo femenino, ofrece este tipo de actividades para sensibilizar a los niños respecto al valor del patrimonio. El patrimonio está formando parte muy central de sus preocupaciones. El patrimonio es fundamental tener el patrimonio que generó la minería y el siglo y medio de actividad minera. Este bar ya no existe. Esta foto es de la primera visita que hice, pero ahora estaba ya cerrado el resto bar este. Pero como veis, Grisú, es decir, sigue otra vez el carbón presente por donde quiera cada paso que das. Otro muro. El fútbol. Fusionaron los equipos de Lota y de Coronel en Lota Swagger. Swagger era la principal empresa minera de Coronel. Y el equipo de fútbol, que tuvo tiempos mejores, que estuvo en la primera división con algunas temporadas dignas, vuelve otra vez a tener una simbología de lámpara de mina, galería de mina y casco y pico, ¿no? Que este es un cuadro en el pabellón 83, que es una antigua vivienda transformada en un centro cultural y que es un centro de actividad fundamental en la vida cultural de Lota y también en la construcción en la gestión del patrimonio y en la construcción de la memoria, ¿no? Eh, Más representaciones, como veis, hay hechos por muchas manos diferentes, ¿no? Mucha creación cultural, mucha creación artística, mucha necesidad de contar esa historia y una omnipresencia de la mina por todas partes, ¿no? Entonces, la persiana de un supermercado en Lota Abajo, ¿no? Y otra vez vuelve a estar la figura del minero. Este es el muro que separaba Lota Alto de Lota Bajo, ¿no? Otra vez un muro de una ferretería en este caso, pero que resume la historia desde los mapuches, la conquista y la minería del carbón, los hitos fundamentales, los pueblos originarios, el periodo de la conquista de la colonia y los mineros del carbón y la minería del carbón. Otra vez, otra representación eh, en un espacio que es un espacio de hostelería y de ocio y de karaoke también. El pequeño caserío es el significado etimológico de Lota. El origen, antes de que fuese una ciudad, se convierte en una ciudad porque hay un yacimiento de carbón y se empieza a explotar. Antes era un pequeño poblado que la traducción de Louta, del mapudungún, de la lengua mapuche, sería pequeño caserío. Otra vez, como veis, la representación por todas partes, otra persiana de otro comercio, otra más de Superpollo, eh, Neruda hablando decir, un poema de Neruda referido a los héroes del carbón, mm, el pabellón 83 y el recuerdo ya dije que el pabellón 83 es un centro de actividad cultural permanente. Murales, algunos, esto es de las Brigadas Ramona Parra que fueron, bueno, siguen existiendo en algunas zonas, no en esta zona, pero quedan trabajos de ellos. Era la Brigada de Muralistas del Partido Comunista Chileno, que sigue teniendo presencia en Lota y tuvo mucha fuerza y tuvo varios alcaldes
en el periodo anterior al golpe, y el edificio del sindicato, el teatro de los mineros. Este es un mural de las brigadas Ramón Perra, veis aquí la inicial, y es un recordatorio. Aquí están los nombres de los 4 fusilados: de Isidoro Carrillo, Danilo González, Vladimir Araneda y Bernabé Carreras. Los 4 sindicalistas y militantes, todos ellos comunistas, que fueron fusilados en octubre del 73. En España se fusiló a gente por rebelión militar por haber permanecido leales al gobierno legalmente constituido. El propio Serrano Suñer, que fue uno de los arquitectos del régimen franquista, lo definió en algún momento como la justicia al revés, es decir, los que nos habíamos sublevado fusilamos a gente por rebelión militar. Bueno, en Chile se hizo algo muy parecido. Estos 4 dirigentes lotinos fueron fusilados por formar parte de una conspiración para adueñarse del Estado. Y esto los fusilaron los que se habían adueñado del Estado por la fuerza, ¿no? Es decir, que se adueñaron del Estado y al mes siguiente fusilaron a gente por tener un plan para adueñarse del Estado, ¿no? Bueno, están recordados en este mural en un edificio que es un edificio patrimonial, pero que está en un pésimo estado de conservación, está al borde de la ruina, inundado en las zonas bajas, impracticable, vallado y, bueno, la propia conservación es de un nivel muy alto de deterioro. Digamos, fue construido en el momento de esplendor de la fuerza de los sindicatos y nunca llegó a ser terminado y luego se fue deteriorando progresivamente cada vez más. Bueno, esto es la zona de las ruinas de Chambeque, donde hay distintas instalaciones mineras y también distintas cabrias, distintos castilletes. Eh, Como pasa aquí, eso es un territorio para artistas callejeros, ¿no? Para grafiteros que van y hacen obras. Es una cosa que a veces da que pensar, dices, ¿qué necesidad tienes de ir y pintar en un sitio donde está prohibida la entrada? Tú entraste de forma ilegal escondiéndote de los guardias y la gente que lo vea va a haber entrado también, van a ser pocos evidentemente y van a entrar de forma ilegal. Pues sí, hay una necesidad. Y hay una necesidad de expresarse de esta forma peculiar. Y eso pasa en Chile y en España y en muchos otros lugares, ¿no? Esta fue la antigua Casa de Cultura, se le cayó el techo, pues igual hace 2 meses o algo por el estilo, estaba ya muy deteriorada y llevaba cerrada mucho tiempo, pero otra vez el espacio para la... Y este es el local del Partido Comunista de Lota, con una iconografía que es bueno, por una parte la iconografía de los muralistas latinoamericanos, de los mexicanos fundamentalmente, la iconografía de Lenin y el Partido Comunista y la hoz y el martillo, y luego una especie de santo oral que no deja de ser peculiar, porque, es decir, Allende no era militante del Partido Comunista y sin embargo está, ¿no? Está Víctor Jara, está Pablo Neruda, que los dos eran militantes comunistas, Allende no lo era, pero Allende está aquí y en muchos otros sitios. Este es un cómic editado hace unos pocos años que lleva 4.000 ejemplares vendidos, lo cual, digamos, en los estándares chilenos y para un cómic es mucho. Supera las expectativas de los creadores, una obra colectiva de un autor del texto y 4 dibujantes, contando la huelga larga del año 60. Mm. Esta es una escena de la marcha que hacen, van a pie hasta Concepción a manifestarse. Prensa obrera de la época, prensa militante, prensa dedicada al tema de los silicosis y las viudas, ¿no? Este es el Banco Estado, el edificio entero que veíamos antes en Lota Alto, al lado del parque, en la camina del parque. Y este es el Centro de Formación Técnica de Lota Arauco, que es un orgullo para ellos y que está, si veis un poco, es decir, bueno, lo que son sus fundamentos, ¿no? Dimensión humana, social, tecnológica e innovadora, con preferencia a las comunas de Lota, Coronel y la provincia de Arauco.
énfasis en el emprendimiento, la innovación y la inclusión social, y valores humanistas, democráticos, racionalistas, críticos y laicos, ¿no? Pensamiento autónomo, crítico y flexible, responsabilidad social, respeto a la diversidad, comportamiento ético, solidario y equidad y libertad de expresión. Estos son, digamos, el ideario del centro, ¿no? Que ya digo, es fruto directo de la reconversión, es una inversión que se hace justo en el momento del cierre de las minas. Esta es la sede del sindicato Renacer Minero. Ahí hay un proceso que sí es radicalmente distinto del nuestro. Es decir, aquí en el caso asturiano, el proceso de cierre de las minas en el corto plazo, no digo ahora, pero sí en los años 90 y 2000, no solo no debilitó a los sindicatos mineros, sino que los hizo incluso más fuertes, porque los sindicatos mineros se convirtieron en elementos que gestionaban buena parte de los recursos que llegaban a la cuenca vía fondos mineros, vía inversiones de distinto tipo. Pero en el caso chileno, el antiguo sindicato minero simplemente desapareció, colapsó y desapareció. Y en cambio, se generaron sindicatos de diríamos de parados. Y lo digo en plural porque hay, creo recordar que 17 o 19 sindicatos de parados con unos pocos centenares y en el mejor de los casos a lo mejor muchos centenares de afiliados. El primero que se crea es Renacer Minero. Este se crea para reivindicar la equiparación de los derechos de un colectivo que había sido despedido antes del cierre de las minas con los derechos que habían conquistado los que seguían siendo plantilla en el momento del cierre. Y por tanto este se crea en el mismo año 97 del cierre de las minas y sigue existiendo. En realidad, lo que gestionan ahora estos sindicatos es lo que en Andalucía llamarían el empleo comunitario, lo que ellos llaman empleos de emergencia, que son en realidad trabajos a cambio del salario mínimo en temas de limpieza, infraestructuras, digamos, en temas de mantenimiento de la comunidad y que en general lo que crean es una especie de red clientelar, ¿no? De empresas que gestionan esos empleos y que ofrecen esos trabajos y de sindicatos que en relación con las empresas más o menos ejercen distintas presiones. Bueno, representación de esto en obras de teatro. Olla Común es otro de las intervenciones de las mujeres en los conflictos, es decir, en situaciones de conflicto, ¿qué hacen las mujeres? Cocinar en la calle y repartir, distribuir la comida. Las ollas comunes son esa especie de en Asturias, pues en la huelga del 62, por ejemplo, hubo parroquias o lugares donde se daba de comer a los hijos de los mineros en huelga, ¿no? Y de alguna manera se sostenía la huelga a base de proporcionar alimento a los niños. En el caso de ellos tienen una historia que también sucedió en Asturias, por ejemplo, después de la Revolución del 34, de acogida de niños. En el caso asturiano fueron enviados a Madrid o a otros sitios, en el caso chileno fueron enviados a Santiago con familias que se hacían cargo de los niños, como en el caso español, muchos niños de la guerra fueron acogidos en muchos lugares, no solo en la Unión Soviética, en Francia, en Bélgica, en el Reino Unido, en muchos lugares, en México, ¿no? Bueno, la intervención de las mujeres en este tipo de conflictos tenía que ver con eso, con las ollas comunes, es decir, con cocinar y dar de comer para sostener el conflicto. Esta es una obra de teatro inspirada directamente en ese fenómeno. Y esta es otra obra de teatro, Pan de trigo, pan sin sal, que tiene, digamos, que se desarrolla en dos momentos. Uno es el contexto de la movilización contra el cierre de las minas y otro es, digamos, qué pasó después, qué fue de ellos después. Todos los personajes son femeninos. Veis que el cuadro, el elenco, dice actrices porque no hay actores, solo hay mujeres. Son seis personajes femeninos. Es decir, que hay dos obras de teatro relacionadas con esto, esa representación que veíamos, mucha bibliografía, mucha investigación, hay montones de cosas escritas sobre la historia de la minería, sobre la historia del movimiento obrero, sobre el patrimonio, sobre la identidad, sobre el legado cultural y mucha creación artística. ¿Veis? Esta era la Casa de Cultura en mejor estado. eh, Este es Baldomero Lillo, que es la gran gloria de las letras locales y que tiene literatura minera que es de referencia no solo a escala chilena, sino a escala mundial. Y como veis, bueno, la imagen apela a la conservación de la identidad, es la conservación del patrimonio y de la memoria de las minas como parte de la identidad
del pueblo, a pesar de que hace 29 años que no sacan carbón, ¿no? Bueno, el sindicato Renacer Minero, que ya mencioné antes, y que es creado en julio del 97, las minas cierran en abril, ¿no? En julio se está movilizando y crean el sindicato, que sigue existiendo. Este es Interior. Tienen representados a los distintos presidentes de la República, hasta este Michelle Bachelet, en dos ocasiones, porque fue presidenta en dos ocasiones. Este es Salvador Allende y este es, creo que el primer presidente de democracia es Patricio Aylwin, pero no me hagáis mucho caso. En medio tienen una representación de quién fue presidente después de Allende, pues por lo que sea falta la foto, ¿no? Y este es el mismo sindicato en un mural renovado que inauguraron hace 1 o 2 años, que vuelve a representar los mismos temas en realidad, pero con una presencia femenina mayor. Está otra vez, bueno, las manifestaciones, las protestas, el trabajo de los mineros, pero este es el mural primitivo y, perdón, y este es el actual. Aquí se ve a las mujeres otra vez en los hornos, y estas son chinchorreras, son mujeres recogiendo carbón en la playa, es decir, la presencia, y esta es una olla común. Es decir, que la mitad del recorrido del mural está dedicado a las mujeres, ¿no? A las ollas comunes, a las que recogían carbón en el mar, y a los hornos comunitarios. Esta es una arpillera. La arpillera es un arte textil típico de la zona, de Perú, Bolivia, Chile. Eh, Son, podríamos decir, como tapices. En realidad, aunque en la foto parece plano, tiene relieve, porque se cosen muñecos o objetos a la tela y se va representando lo que quiera que sea. Se construyen de forma comunitaria. Esto significa que se juntan, es un arte textil y es un arte femenino, absolutamente. Es decir, hay muy poca presencia de hombres en el arte de las arpilleras. Eh, Esto requiere juntarse, hablar, dialogar, pactar colectivamente lo que se va a hacer, diseñar, digamos, concebir qué quieres representar ahí, y luego un trabajo en el que cada una aporta distintas cosas. Algunas cosen los muñecos, otras las figuras. Bueno, el resultado, esta arpillera la hicieron mujeres de la Mesa Ciudadana de Cultura, Turismo y Patrimonio de Lota. La Mesa Ciudadana lidera realmente la ciudad en muchos sentidos, ¿no? Y nosotros estuvimos en una reunión, hablo de memoria, pero quizá 24 personas, 20 mujeres y no sé si 4 hombres, igual exagero si digo que había 4 hombres, ¿no? Y claramente la portavocía y el liderazgo es de mujeres. La Mesa Ciudadana engloba a casi todo el tejido, no a todo, ¿no? También hay disidencias, pero a buena parte del tejido asociativo de la ciudad, y lidera la reivindicación de la declaración de Lota como patrimonio mundial, como patrimonio de la humanidad, en torno a la herencia de la cultura minera. Lo que representan en esta arpillera, que presentaron por primera vez en 2023, y que, si el proyecto en el que ando metido sale bien, espero poder traer y exponer en Asturias, es la historia de la ciudad desde el poblado mapuche original, que está aquí representado, a bueno, el periodo de las minas, las viudas de los mineros, los trabajos, el trabajo de chinchorreras, los trabajos en el puerto, la violencia contra las mujeres y los liderazgos femeninos, que son la parte final. No se lee bien al juntarlo. Esto tiene varios metros de longitud, ¿no? Este, de buen porte, digamos. Pero es una lectura claramente en femenino, ¿no? De toda la historia de la ciudad, desde el poblado mapuche hasta los actuales liderazgos femeninos, pasando por la voluntad de reflejar la violencia contra las mujeres, el machismo eh, y la presencia de las mujeres en esa historia de Lota. Este es un detalle. eh, y otra vez
baños comunitarios, viudas, cultura de la violencia contra las mujeres, dice aquí, y las nuevas lotinas, que son las que ejercen los liderazgos femeninos, dirigentes, dice en esta parte final, ¿no? Bueno, imágenes, es decir, creación artística relacionada con esto, una lámpara minera mm, eh, convertida en el motivo central de un grabado que junta un poco los ingredientes de esa memoria, del pan, de las mujeres, de las ollas comunes, de los mineros, de las huelgas y del sindicalismo. Otra vez los hornos comunitarios representados, las ollas comunes, otra vez las ollas comunes. Este es el exterior que veíamos del sindicato Renacer Minero. Hay un repertorio musical extensísimo también relacionado con las minas, como lo hay aquí, ¿no? Mucha gente cantando eh, y mucha creación nueva también. Es decir, no solo la música tradicional, sino eh, música que sigue girando en torno a esto. Estos son las ruinas de Chambeque y este personaje siniestro soy yo. Y este es uno de los elementos patrimoniales, de los atractivos turísticos más potentes que tienen, el Chiflón del Diablo. En realidad este era el Pique Carlos, no se llamaba así, lo rebautizaron y lo rebautizaron por motivos claramente comerciales. El Chiflón del Diablo es como se llama la mina del relato más famoso de Baldomero Lillo, ¿no? Que era lotino, que trabajaba en las minas de Coronel y que entre su mucha literatura minera tiene un relato sobre la mina Chiflón del Diablo, que no existía realmente, pero que ahora es esta mina que es visitable y que sí es submarina, ¿no? Esta es la entrada practicable porque la otra se inundó. La mina está en su mayor parte inundada, pero hay un recorrido y por lo tanto se convierte en un atractivo turístico. En la medida en la que fueron capaces de vincularla a la referencia literaria de un escritor que es un escritor internacionalmente conocido, no deja de ser un reclamo potente para que la gente tenga la sensación de haber entrado en la mina de aquel relato que leyó hace años o que puede leer en cualquier momento. Esto es Coronel. Este es el antiguo gimnasio recién remodelado, recién eh, restaurado. Un caudillo mapuche, Caupolicán. Justo esto era la zona de frontera. Aquí se paró la conquista. Los castellanos, los españoles, nunca controlaron este territorio y de aquí hacia el sur. Nunca formó parte del territorio de la colonia española, ni del primer Chile independiente. Fue conquistado en la segunda mitad del 19. Y aquí la iglesia. Bueno, esta iglesia no sé si hay una imagen. Este es el gimnasio. Este es el interior de la iglesia. Los que conozcáis Bustiello, en Mieres, os lo recordará. Porque estamos ante lo mismo. La empresa construye una iglesia que es neogótica. Y que es prácticamente de la misma época, es decir, que se diferencian unas décadas. Y Y esta es la iglesia de San Matías. El empresario original se llamaba Matías Cousiño. La iglesia de San Matías, otra iglesia neogótica, en Lota. La anterior era en Coronel, ¿no? Está en Lota. Es decir, para los que más o menos recorremos un poco las cuencas mineras, es decir, claro, yo esto se lo mandé, la guía de Bustiello, Fernanda Fernández, que es una experta en historia del arte, que es una guía magnífica, si hacéis una visita guiada a Bustiello vais a aprender un montón, se lo mandé inmediatamente, pero claro, a ella le suena a lo que ella enseña y lo que ella explica en Mieres, solo que está a miles de kilómetros, ¿no? Este es el interior de la iglesia, bastante más sobria que la de Bustiello. Había más dinero en Bustiello que en Lota.
una manifestación, otra vez apelando a la memoria, a esta idea de que el patrimonio, y el patrimonio en buena medida es un patrimonio material, claro, es un patrimonio tangible, pero es también inmaterial, es también intangible, tiene que ver con la memoria de la herencia, de la cultura, de las luchas y de las vivencias mineras, y la idea de que el patrimonio es un derecho y es casi una necesidad. Estas son algunas de las mujeres de la mesa presentando esa candidatura Patrimonio de la Humanidad. Este es el pabellón 83, que ya os dije que es un centro cultural de primer orden. Los típicos pabellones de viviendas mineras, estos están habitados y bien conservados, y por detrás asoma el Teatro de Lota. El parque, que es un empeño de Isidora Goyeneche. Isidora Goyeneche era una de las mujeres más ricas de su tiempo, había heredado la propiedad de las minas, se quedó viuda muy joven, no se volvió a casar, con lo cual realmente fue la dueña de todo. Viajaba a París todos los años, tiene en París una calle porque la pagó, y entonces la calle lleva su nombre, porque ella se compró una calle en París, ¿no? Y quiso tener un parque de estilo versallesco. Y hay pavos reales desde finales del siglo XIX, cuando ella se dio el capricho del parque, y sigue habiendo pavos reales, descendientes de aquellos pavos reales, en una zona, porque ella quiso tener pavos reales, ¿no? El parque está muy bien conservado y es un elemento patrimonial potentísimo también. Está en un entorno además privilegiado, sobre los acantilados a orilla del mar. Veis los motivos decorativos del parque. Las mujeres de la mesa ciudadana peleando por el tema del patrimonio, el aspecto del sindicato minero, que como veis está completamente en ruinas, el teatro del sindicato, y este es el teatro de la ciudad. Este teatro, que había sido seriamente dañado por un terremoto, fue restaurado hace unos años y ahora está a pleno rendimiento. Aquí hay actividad cultural todos los días, abre todos los días y hay algo todos los días, además de ser el lugar de reunión de colectivos poéticos, de grupos musicales, un lugar de ensayo. Es decir, que realmente revela digamos, una creatividad cultural muy potente y es una infraestructura que está siendo maximizada, ¿no? Bueno, otro elemento llamativo es el tema religioso. Hay una tradición protestante muy vieja, por lo menos centenaria, y una presencia de una diversidad de confesiones religiosas que a mí me desbordaba. Es decir, había algunas de las que no había ido ni hablar, pero tienen una iglesia y a veces una iglesia en cada barrio, ¿no? Con lo cual, aunque la mayoría son católicos, hay una presencia constante de otras culturas. Bueno, una misión de la Iglesia del Señor, como veis, no necesariamente en edificios especialmente monumentales, una misión apostólica. Esto es el Día de la Inmaculada, es decir, es una ceremonia católica enfrente de la iglesia de San Matías, Lota, los adventistas del séptimo día, los evangelistas wesleyanos, los evangelistas bautistas, la iglesia evangélica pentecostal. eh, Está lleno de una presencia religiosa. Esta no consigo ni leer eh, cuál es la confesión. Este es un desfile por el centro de Lota, de una procesión del ejército evangélico, que como veis es un ejército intergeneracional e inclusivo, ¿no? Bueno, esto da una tradición, digamos, de disidencia religiosa y de pluralidad. eh, no estuvo vinculado históricamente al conservadurismo. Ahora digamos, la influencia norteamericana está provocando probablemente un giro conservador en la significación política de estas confesiones protestantes que no lo eran históricamente, no necesariamente. Hay una resistencia en ámbitos tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias protestantes a la dictadura y a las violaciones de derechos humanos históricamente y una aportación al movimiento obrero, pero eh, probablemente ese signo está cambiando ahora.
Esto es, bueno, una imagen de Allende en Lota Bajo, la estatua de Matías Cousiño, el fundador. Vuelvo otra vez a la referencia de Bustiello, los que lo conozcáis. La, la imagen del Marqués de Comillas y el minero haciendo una ofrenda floral al Marqués a sus pies en Bustiello, y esta imagen del minero a los pies de Matías Cousiño vuelve otra vez. Más allá del dorado, que esto seguramente es influencia francesa, vais a Francia y están las estatuas pintadas de un color dorado que debe ser muy del gusto de Donald Trump, pero que a mí me irrita un poco ese gusto por los dorados. Pero... Y este es el memorial, está al lado de la efigie de Allende que veíamos antes, a los 4 fusilados de octubre del 73. Es decir, están los 4 representados en los 4 laterales de la peana. ¿Mm? A Isidoro Carrillo le dedicaron un espacio en el Museo de la Ciudad. Justo mientras estábamos allí, estuvimos en el acto inaugural. Por cierto, uno de los hijos de Isidoro Carrillo, que tenía un montón de hijos, el segundo hijo, eh, Vladimir, creo que es Vladimir Carrillo, participó en el atentado contra Pinochet del año 85. Formaba parte de los grupos del Ejército Patriótico Manuel Rodríguez y participó en el atentado con Pinochet. Es de los que salvaron la vida de eso, porque la dictadura se cargó a la mayoría de los que habían participado en aquel atentado, pero eh, Vladimir Carrillo Basili Carrillo Basili Carrillo no solo salvó la vida, sino que acabó siendo concejal en Lota años después. Ahora vive en Santiago. Y otra vez la presencia femenina. Esta es una memoria de la represión, que es una memoria reciente porque no fue incorporado como víctima de la dictadura ni como elemento de memoria democrática hasta hace muy poco tiempo la figura de Marcia Miranda. Así como los 4 fusilados estuvieron presentes siempre en la memoria democrática, Marcia Miranda, que no era militante de ningún partido y que no fue catalogada, digamos, como víctima de la dictadura en un principio, ahora, bueno, en el tiempo que estuvimos allí se hizo un acto en su memoria. Había carteles de otro anterior, que era este, mm, del 24 de noviembre. El acto que nosotros vimos era de primeros de diciembre. Es decir, hubo 2 actos de memoria en noviembre y diciembre del año pasado, simplemente dedicados a Marcia Miranda, y carteles o en el propio museo, en el pabellón 83, hay un espacio que la recuerda, una imagen. Bueno, es una historia de una mujer que era, bueno, pues de una parroquia católica. El cura era sospechoso de estar dando cobijo a refugiados, a gente que huía de la policía política. Hicieron una pintada contra el cura, ella se puso a borrar la pintada, llegaron, la detuvieron, la torturaron, la violaron y cuando la pusieron en libertad, pocos días después se suicidó. Entonces, no formó parte, puesto que no era una militante política, era simplemente una militante cristiana que intentó borrar una pintada contra el cura. Tardó, digamos, en ser incorporada. Ahora está totalmente presente, ¿no? Esta es otra imagen suya. Creo que esto está en el exterior del local del Partido Comunista. Ella no era militante comunista. Este recordatorio se hace en La Gota de Leche, que está gestionada por un colectivo femenino de Lota Creando Comunidad. Sí son los 4 fusilados del 73. Otro recordatorio en otro formato de los mismos fusilados, y esa idea de eh, la memoria es justicia, no olvidar forma parte de una deuda. Otra vez el local del Partido Comunista. Eh, Tania Concha es hija de la alcaldesa de Coronel del año 73. Eh, Su madre fue detenida, acusada también de participar en esa conspiración para apoderarse del Estado, torturada, violada,
pero seguramente no quisieron fusilar a una mujer, así que no la llegaron a juzgar y, bueno, consiguieron salir del país a través de la embajada francesa y exiliarse en la República Democrática Alemana hasta justo el momento de la caída de la dictadura. El día que ellos volvieron a Chile, el día que tomaron el avión para volver a Chile, cayó el muro de Berlín. Fue exactamente ese día. Eh, Tania se quedó más tiempo. Su madre volvió a ser concejala en Coronel y ella también fue concejala en Coronel. Bueno, esta es la biblioteca pública. En realidad no tienen biblioteca porque en el terremoto de 2010 quedó dañado. Es un edificio patrimonial, un edificio valioso, pero quedó dañado y nunca hubo dinero para restaurarla y por lo tanto no hay biblioteca. Y esto es otra de las cosas fascinantes porque no hay biblioteca pública desde hace 16 años. No hay ninguna librería. Hay un pasillo donde encuentras así algunos libros de bolsillo, algunos bestsellers y para de contar. Para encontrar una librería digna de tal nombre hay que ir a Concepción, son como 30 kilómetros, pero es casi una hora de viaje porque hay un atasco de principio a fin. Y sin embargo, hay montones de gente que escribe, montones de gente que crea cultura. Hay poetas, das una patada y salen media docena de poetas, ¿no? Y eso en todas las generaciones, especialmente en los más jóvenes. Muchos niños y jóvenes y colectivos poéticos. 3 colectivos poéticos funcionando. Y cuando digo funcionando, quiero decir reuniéndose, escribiendo y publicando, ¿no? En un sitio donde, dirías, lo tienen todo en contra. No hay ni biblioteca ni librería, ¿no? Bueno, pues leen y escriben, y mucho además. Y la memoria es esa identidad, esa raíz de minería, de pasado, de orgullo, de patrimonio, está presente por todas partes. Bueno, este es el mural de Roberto de la Parra, que también resume un poco esto es Coronel, la historia de la minería. Y esta es una muralista eh, en la cuarta edición del Encuentro Internacional de Muralistas del año pasado. Estas son obras creadas justo en el año pasado. Esta es la que creó el muralista catalán. La joven representada, que es su pareja, es chilena de origen y está representada con elementos mapuches, con elementos indígenas. Y este es, bueno, mm, Alejandro Concha es escritor y forma parte de un colectivo poético, organiza unos encuentros, tiene 30 años, organiza unos encuentros internacionales de poesía, tiene una editorial y además dinamiza un colectivo literario en el que, como veis, bueno, pues Jade tiene 18 años, ¿no? Y los demás andan en los veintitantos. No es el caso de Nelly, que pertenece a otro colectivo poético y que es evidentemente mayor, ¿no? Neruda, recordado en las calles. Patricio Mans, un cantante, un cantautor que tiene perdón, una canción dedicada a Lota, recordado en el teatro. Y otra cosa, en el caso asturiano hay una iniciativa sindical de la Fundación Juan Muñiz Apico, la Fundación Cultural de Comisiones Obreras de Asturias, que es el concurso de microrrelatos mineros, que lleva 20 ediciones y que lo peta todos los años, es decir, que llegan cientos y cientos de originales concursando, que todos los años editan un pequeño librito con los relatos premiados en castellano y en asturiano, en distintas modalidades, y que tienen editada también una antología de microrelatos mineros. Ahí van concursando, pues, Aitana Castaño o gente ahora muy bien conocida, escritores conocidos y otros menos conocidos, ya digo, centenares. Bueno, pues en el Pabellón 83 tienen una iniciativa de narrativa literaria de Me lo contaron mis viejos, no llevan 20 años, pero llevan unos cuantos ya, en los que los niños recogen los relatos de los abuelos, ¿no? Y los trasladan a, otra vez a publicaciones. Es decir, es otra iniciativa de memoria que gira un poco en torno a lo mismo y que es una iniciativa de éxito, es decir, que llevan una edición tras otra, ¿no? Bueno, sobre la presencia de mujeres en estos liderazgos. Eh, Estas fotos son gente que entrevistamos en la estancia. Angélica Huerta es una de las
promotoras de la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer ofrece un espacio de relación, ofrece capacitación o formación profesional, asesora microemprendimientos, microempresas, ayuda a regularizar el papeleo, ofrece cursos de autodefensa o de terapia contra el maltrato. El maltrato es un problema brutal, ¿no? Es decir, en las entrevistas que haces, eso sale constantemente como recuerdos de infancia de mi padre le pegaba a mi madre, como recuerdos de mujeres que fueron agredidas, está presente por todas partes. Angélica es una de las, digamos, que sostienen la Casa de la Mujer. Estas son estas dos son claramente las portavoces de la Mesa Ciudadana. Esta es la arpillera que veíamos antes, ¿no? Representada. Es el momento en el que la presentaron públicamente en octubre de 2023. Y bueno, acaban de volver de Chicago, de llevar la arpillera y de dejarla expuesta en Chicago, donde va a estar varios meses. Claramente lideran, desde el punto de vista asociativo y de la movilización social, la ciudad. Aunque ya digo que por supuesto hay, como en todas partes, disidencias y relaciones mejores o peores. Y es una voz femenina. Ese es un giro espectacular. Es decir, las movilizaciones que se producen en el momento del cierre de las minas son movilizaciones sindicales. Las mujeres tienen el papel, como lo tenían en Asturias, digamos, subsidiario de apoyo, las ollas comunitarias, la participación en las movilizaciones, por supuesto, y en las protestas, pero quien lleva la voz cantante es el sindicato y son los mineros y los hombres. Bueno, la situación ahora, cerca de 30 años después, es que prácticamente todo está liderado por mujeres, excepto las instituciones. El alcalde sigue siendo un hombre y en la corporación casi no hay mujeres. En todo lo demás, claramente el liderazgo es femenino. La Mesa Ciudadana incorpora a 20 y pico asociaciones y todas sus caras visibles son femeninas. Todas las, y desde luego las que ejercen la portavocía son mujeres. Pero sucede con muchos otros órdenes, también con la creación cultural. Eh, Da la impresión de que ahí hay un proceso, por una parte, de hombres que no supieron qué hacer con sus vidas cuando dejaron de ser mineros, que cayeron en el alcohol o en la depresión, de organizaciones que se vinieron abajo porque al no haber trabajo tampoco había sindicatos de mineros, y de mujeres que desde ahí fueron capaces de encontrar una voz, un discurso, un mensaje que está muy ligado con el patrimonio y con lo que creen que tienen de valioso en esa memoria y que evidentemente en tanto que es liderado por mujeres es puesta en femenino, es eh, visibilizada y narrada en femenino. No creo que haya un paralelismo muy directo con Asturias, pero algo de esto en Asturias se está produciendo si tenemos en cuenta qué está pasando con el feminismo asturiano en los últimos años. Y es que las feministas de las cuencas están teniendo un peso creciente y eso hizo que, no este año que la manifestación fue en Villaviciosa ni el pasado que fue en Gijón, pero hace 2 y 3 años las manifestaciones fueron primero en Mieres y después en Langreo. Y eso no había pasado nunca. La manifestación del 8 de marzo en Asturias había sido siempre en Oviedo o en Gijón. Y de repente las feministas de las cuencas la llevaron a la cuenca. No sin debate, no sin la crítica de, bueno, vais a invisibilizar la manifestación llevándola a un sitio más pequeño. Fueron muy grandes las dos manifestaciones. Y esas dos manifestaciones adoptaron lemas que estaban poniendo en femenino lemas de la tradición del movimiento obrero. Es decir, hay un giro obrerista en ese feminismo de las cuencas que hace que dar tira, pero con un compañero adelante, compañera, dame tira, ¿no? O a golpe de tacón, que es el lema del año siguiente, esté entroncando con la tradición de lucha de las mujeres de las cuencas y con la tradición obrera, pero poniéndolo en femenino, tiñéndolo de morado, digamos. Eh, lo de Lota es mucho más evidente, mucho más visible hasta qué punto las mujeres llevan la voz cantante. Camila Mellado dirige ahora los encuentros de muralistas, es la que organiza los encuentros de muralistas de Coronel, es además escritora, tuvo una librería, la única que había en Coronel, cerró, no hay librerías tampoco en Coronel. Coronel es mucho más grande, ¿eh? Lota anda por los 40.000 habitantes, 40.000 habitantes sin ni biblioteca ni librería y montones de escritores. Coronel es más grande, porque Coronel, digamos, sigue una suerte diferente y a un precio altísimo de industrias contaminantes, pero tiene bastante más trabajo. La Casa de la Mujer que veíamos antes.
una arpillera pequeña en la casa de la mujer, otra vez, con lo que ellas hacen, ¿no? Desarrollo productivo, teatro, una de las obras de teatro es suya, de aquella de Pan de trigo, pan sin sal, eh, desarrollo, becas de estudios, danza, es decir, hay una combinación de cultura, formación y capacitación para el emprendimiento, para los pequeños negocios y para la artesanía. Daniela Guerrero estuvo con nosotros a finales de febrero y principios de marzo. Es una poeta, escritora, editora y docente chilena. Daniela es hija directa de el cierre de las minas. Tenía 16 años y era una activista estudiantil el 16 de abril del 97 y a partir de ahí entra en un colectivo artístico que es muy vigoroso y durante muchos años, o durante unos años, tiene mucha vida de artistas muy jóvenes que giran en torno a eso y me detengo en Daniela Guerrero, que ya digo estuvo aquí eh, hace muy pocas semanas. A ver. Y vamos a escucharla en un poema que está en el origen de todo esto. Es decir, yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo en temas que tienen que ver con la historia del movimiento obrero y de la minería, pero también la desindustrialización y el patrimonio cultural, digamos las representaciones culturales, la música, la literatura, el cine. Mi fuente de inspiración en esto es Benigno del Miro, un catedrático de literatura del Entrego, de la Cuenca Minera, que en una entrevista hace ya 20 años dijo, el día que cierre la última mina y deje de salir carbón por la última bocamina, la producción que no va a parar, que va a seguir dando rendimiento, va a ser la de la cultura minera. Se va a hacer más literatura, más cine, más música que nunca. Y a mí eso se me quedó y de hecho yo me estoy dedicando a eso, a demostrar que Benigno del Miro tenía razón, ¿no? Y que se está haciendo muchísima literatura y cine y arte relacionado con las minas. Y de repente me doy de bruces con Daniela Guerrero recitando un poema suyo, su primer poemario que tardó un montón de años en publicar, pero que es fruto de aquel contexto de cierre de las minas cuando ella era jovencísima, se llamó Reconversión. Entonces veo una chilena que tiene un poema que se llama Reconversión, la oigo recitarlo y alucino. Porque lo que yo pensé cuando la oí es por el aspecto que tiene y por el acento. Si no, yo diría que yo de Turón o del Entrego, ¿no? Bueno, la vamos a escuchar. Y la biblioteca pública se aborda, y el bar del artista se aborda, y el teatro ruinoso se aborda, y la casa abandonada se aborda, y la ruina del muelle se aborda, y la ruina minera se aborda, y el sindicato de cesantes se aborda, y la calle. ¿Cuántos muertos teníamos ya entre nosotros? Los lugares se caen, la casa no existe, el refugio se arruina, el mundo nos invade, pasan los años, aparece el óxido y los perros. Y la inagotable nostalgia por la existencia que nos posibilita vivir. Parece el óxido de los perros porque Lota está lleno de perros callejeros, perros vagos los llaman ellos. Está sembrado. La gente se va y los perros quedan y se reproducen, ¿no? Y entonces la ciudad entera está llena de perros abandonados, de perros en las calles. ¿Y la reconversión? ¿Dónde quedó la reconversión? Una crisis, un anonimato evidente e impuesto, una identidad que se permea y nutre, un escape que se desconstruye desde lo particular que es también colectivo, una fisura temida. Para vincular arte y memoria, para rescatar poéticas, para dar un abrazo. Avance, protesta, pobreza, universidad, ONG, conocimiento, política, perversión, autonomía, corrupción, estancamiento, flujo, fuga, madeja, lenguaje, reconversión. ¿Qué vemos entonces? Una urbe roída por el desastre, estructuras oxidadas, el bullicio constante en señal de vida y todos los ecos que todavía suenan por la tierra. Reconversión. ¿Qué nos quedó entonces? Colectivizarse para pensar, unirse para crear, escapar, transmutar y heredar una reflexión y el vestigio de un algo perdido. La nostalgia de todas las cosas, querer llamar lo nuevo y viejo de la misma forma, retomar una búsqueda, rescatar un sentido, rearmar una conexión entre todas las cosas y entre todos nosotros, repensar un deber ser personal y colectivo, revivir a la mujer bruja porque no podía bajar a la nube, reiterar el llamado de los muertos invisibilizados en el arte,
reescribir cuál es mi mirada desde la poesía, renombrar lo tachado del habla oficial, reducir la voz de mujeres y sus procesos, rescatar los otros vestigios de la historia, releer un lugar que se desdibujó, donde nadie asumió ni se reinventó de acuerdo a los principios éticos y personales, recrear un espacio de encuentro como abrazo, un lugar o un símbolo que distribuye y fluye arte, una noción de nosotros mismos, una función con otros que ya no somos nosotros. Reconstruir materialidad dispersa en medio de la vida nostálgica, por y con su grito, rearmar una constelación de significados que permitan defenderse o preservarse, recalcar un gran punto suspensivo. Eso es lo que Bueno, como os dije, estuvo aquí a finales de febrero, primeros de marzo. Se despidió de Asturias agarrada a la pancarta de la Brigada Feminista de Mieres con la leyenda Cuenca Minera Feminista y Dinamitera, y además con protagonismo en la foto del periódico el día siguiente, o sea que volvió a Chile. eh, como- eh, por lo que me dijo ayer, tiene cosas escritas, aunque todavía no editadas, es decir, que este viaje a Asturias va a dar alguna producción literaria por su parte. Eh, Recitó en el campus donde yo doy clase, en el campus de Humanidades, ante alumnado de Filología, y alguna chavala joven lloró incluso en el recital de poesía, es decir, que claramente conectó. Lo que ella escribe y lo que ella cuenta suena perfectamente entendible para gente aquí. ¿Mm? Bueno, esta es una entidad que está fuera de la Mesa Ciudadana, es una entidad compuesta exclusivamente por mujeres, Lota Creando Comunidad, y veis, su misión es ser gestores culturales, desarrollar actividades basadas en el patrimonio, fortaleciendo lazos y redes, integrando la comunidad, potenciar el turismo comunitario, participativo, sustentable e innovador. Esto significa, por ejemplo, rutas guiadas, visitas de Conozca Lota caminando, ¿no? Y significa también actividades, por ejemplo, actividades de memoria. Uno de los actos de recuerdo de Marcia Miranda lo organizaban ellas, ¿no? Y esta es Rosa Riquelme, que es probablemente la que tiene más protagonismo o más voz en nombre del colectivo de Lota Creando Comunidad. Otra vez alguien en cuyo relato está presente la memoria del maltrato, ¿no? Y la memoria del machismo y digamos, el vuelco que se produce en cuanto al empoderamiento, a la afirmación y a una reivindicación de la memoria y del patrimonio protagonizada por mujeres y puesta en femenino. Estos son los dirigentes actuales y antiguos del Partido Comunista. Bueno, este fue el último dirigente del sindicato minero y sigue. Este es concejal actualmente en Lota, y este es profesor del CFT, del Centro de Formación Técnica de Lota Arauco. Eh, Luisa, no recuerdo el apellido, es la presidenta de una de las dos federaciones de sindicatos, porque os dije, hay como 17 o 19 sindicatos y además están divididos en dos federaciones. Ella lidera la más numerosa. Son sindicatos un poco sui generis, porque ya digo, son sindicatos de parados cuya principal misión es representar a la gente que recibe. Hay varios miles de personas, casi todas mujeres, que son objeto de estos empleos de emergencia, los llaman, ¿no? Fondos públicos gestionados por ONGs que pagan el salario mínimo a cambio de trabajos a veces digamos, más teóricos que reales. En principio, estos empleos fueron creados solamente para los mineros reconvertidos que no podían jubilarse todavía, que no se podían prejubilar, y por lo tanto estaban destinados a un colectivo muy pequeño de mineros, pero la presión de la movilización consiguió que se abriese el espectro a cualquiera que reuniera unos determinados requisitos socioeconómicos, y el resultado es que ahora el 80% de quienes se benefician de eso son mujeres, porque los hombres tienen una cierta posibilidad, por ejemplo, de seguir trabajando en la minería desplazándose al norte, al norte, a Atacama o a las zonas de la industria del cobre, eh,
permaneciendo 15 días seguidos trabajando a destajo y volviendo, o quedándose ya para siempre, pero las mujeres se quedan a cargo de la casa, de la familia, y reciben estos ingresos que no dejan de ser también otra fuente de empoderamiento, porque tienen ingresos propios, no, no dependen del salario del marido como era tradicional. Esto es un poco el ideario de la mesa ciudadana, ¿no? Otra vez, eh, bueno, el barrio, los pabellones, es decir, las viviendas, el desarrollo, la restauración del patrimonio, la elaboración de diagnósticos y un plan estratégico y una asociación que promueve esta es Elizabeth Aguilera, que es la líder más reconocible. Por cierto, su marido dirigió la mesa al principio, su marido ahora sigue siendo miembro, pero ella dirige desde hace mucho tiempo la mesa y el marido no tiene prácticamente papel en esto, ¿no? Es decir, la mesa no nació como una organización de mujeres, pero el tiempo la convirtió en una organización abrumadoramente de mujeres. Paloma Uriarte gestiona patrimonio desde la Fundación CEPAS, gestiona patrimonio y también guarderías y centros educativos. Es decir, que también la Fundación CEPAS es una fundación sin ánimo de lucro que tanto en Lota como en Coronel juega un papel bastante importante. Gestiona el Pabellón 83, que es el principal centro cultural de Lota. Gestiona el Chiflón del Diablo, que es el principal reclamo turístico. Gestiona el Museo de la Ciudad y el Parque. Y también en Coronel gestionan elementos de patrimonio y escuelas y centros de formación. Bueno, pues está dirigido por una mujer. Bueno, y esta es la Gota de Leche, un edificio patrimonial creado también por Isidora Goyenechea, que, digamos, daba leche a los niños pobres en origen y alguna asistencia pediátrica, alguna ayuda a las madres. Estos sanmeneses es también de la Casa de la Mujer, forma parte del elenco de representación de una de las obras teatrales. Bueno, esto es más o menos las imágenes que quería que viéramos y debo llevar un montón de tiempo hablando, pero igual tiene más sentido que a partir de esto me preguntéis y establezcamos algún diálogo, os cuente lo que quiera que sea que os suscite curiosidad. Todo este rollo tiene que ver, en mi caso, con un proyecto de intercambio entre las cuencas del carbón de Asturias y de Chile, con la idea de poner en contacto a gente muy afín. Es decir, que yo cuando oigo a Daniela Guerrero o leo su poesía, pienso en Vanessa Gutiérrez o pienso en Natalia Pastor o en gente que conozco en Asturias, que son de la cuenca, en Aitana Castaño, ¿no? Y que, digamos, escriben desde la misma mirada o desde la misma posición o desde el mismo sentimiento, ¿no? Y que hacen cosas que son muy parecidas. Entonces, y cuando veo a las mujeres de la Mesa Ciudadana, la primera vez que fui las oí el día que las conocí, estaban en el Teatro de Lota defendiendo la candidatura y yo les dije, cuando me las presentaron, dije, yo creo que vosotros sois asturianas con acento chileno, porque esto que vosotras habláis de comunidad, de memoria, de patrimonio, de empoderamiento, es decir, yo esto ya se lo oí decir a otras mujeres a miles de kilómetros de distancia que no os conocen de nada, porque tiene que ver con mujeres de las cuencas que yo conozco. Yo no soy de la cuenca, llego allí, digamos, como investigador o como persona que trabaja sobre esos temas, pero hay discursos que son extraordinariamente semejantes. Entonces, la idea es ponerlos en contacto, ¿no? Que se conozcan y que dialoguen. Y si sale bien, que el papel mío y de la gente que me acompaña en esto, que somos muy pocos por otra parte y con muy pocos medios, haya sido simplemente el de mediadores para ponerlos en contacto y que esto funcione sin nosotros, que no me necesiten a mí para nada. Que Daniela Guerrero haya quedado en contacto con suficiente gente en Asturias como para que ese diálogo no muera, ¿no? De hecho, ayer, al mismo tiempo que se conmemoraba el aniversario del cierre, lanzaron, Daniela me mandó al WhatsApp un llamamiento para editar un libro dentro de un año justo, es decir, en el 30 aniversario, que diga 30 años del cierre de las minas. Hicieron un libro en el 10º aniversario, hicieron un libro en el 20, quieren hacer un libro en el 30. Y esta vez
la idea es, vamos a incorporar gente de otros sitios. Por ejemplo, alguien de Asturias, alguien que se anima a escribir o a enviar una obra gráfica o lo que sea, es un libro multidisciplinar y vamos a difundir eso también en Asturias. Tienen algún contacto también con las cuencas de Teruel, de la cuenca de Andorra, y quizá haya también alguna representación aragonesa en esto. Pero yo lo que veo que el paralelismo es claro, ¿no? Entre la parte del carbón y la mina. Pero aquí son los sindicatos los que, aun estando las minas cerradas o con una producción mínima, son los que lideran Mm. todo el protagonismo social, ¿no? Las mujeres también, sí, pero de una forma más intelectual, tal vez, ¿no? ¿O no? Ahí sí. O sea, la suerte que corren los sindicatos en el contexto de cierre de las minas, esa es una diferencia radical, ¿no? Es decir, los sindicatos en el caso de Lota y de la cuenca del carbón chilena, el sindicato minero como tal desaparece, ¿no? Es decir, que deja de jugar ningún papel. El proceso es más brusco allí, es decir, que cierran y después negocian, se movilizan, pelean, negocian, consiguen una salida que no es tan diferente de la nuestra, porque incluye jubilaciones y prejubilaciones y empleos alternativos o estos empleos de emergencia. Nosotros, digamos, corrimos mejor suerte a ese respecto, pero es similar, no es una reconversión thatcheriana de tierra Sí, quemada y de dejar prácticamente a todo el mundo a la intemperie, ¿no? Pero obviamente es el sur, tampoco es una reconversión a la alemana, ¿no? Pero en cualquier caso, el sindicato desaparece, es decir, una vez que no tienen mineros en activo, se extingue como tal. Mientras que aquí, por una parte, el proceso fue muy lento, porque empezamos a cerrar minas en la fase final en el año 93 y estamos hasta el 2018, es decir, que nos tomamos mucho tiempo para el cierre total y en ese tiempo los sindicatos mineros siguen jugando un papel en el que es una cosa un poco paradójica. A veces cuando vamos por ahí a sitios donde nos encontramos con gente que trabaja sobre desindustrialización como nosotros, Irene Díaz y yo, y contamos el caso asturiano, es llamativo. Es decir, cuantos menos mineros había, más poder parecían tener los sindicatos. Porque había menos mineros, sí, pero los sindicatos participaban en la negociación y después en la gestión de los fondos mineros, de las inversiones, de las infraestructuras, y además había un poder político especialmente concentrado en el caso del SOMA, ¿no? Un poder político que era indudable, es decir, todos sabíamos quién mandaba en Asturias, ¿no? Y esto, ojo, que un dirigente de un sindicato minero tuviera ese poder político en todo el territorio en el siglo XXI, creo que ya solo pasaba en Asturias. Creo que no había ningún otro lugar del mundo de pasar a eso. Había pasado en el pasado, en otros sitios, pero ya éramos una especie de aldea de Asteris, ¿no? A ese respecto, ¿no? Con todo lo que tuvo de bueno y de malo, ¿no? Lo que tuvo de malo es muy evidente viendo cómo acabó Villa y su historia, ¿no? Pero desde luego los sindicatos siguieron jugando un papel. Es más, lo siguen jugando. Todavía los sindicatos en general y los sindicatos mineros en particular tienen una voz que se escucha y que se respeta. Tienen que ver el SOMA, después de muerto como el CID, sigue ganando batallas, ¿no? Por ejemplo, la creación de la Cátedra de Cultura Minera, que ocupa un compañero mío de facultad, el SOMA está presente en esa iniciativa. eh, la reutilización de antiguos espacios mineros, los sindicatos tienen algo que decir todavía en eso. Es decir, hay todavía una presencia. No es, claro, no es lo que fue ni de lejos, pero no se extinguieron. Y esto a pesar de que digamos, el deterioro de la imagen, las voces críticas que oyes de los sindicatos, hace mucho tiempo que hay una visión que es muy crítica y muy hostil, ¿no? Pero así todos siguieron jugando un papel y teniendo un peso político, una presencia social y una presencia mediática. Y en el caso de Lota simplemente desaparecieron. Y en cambio surgieron otros sindicatos de parados, digamos, que tienen más presencia. Aquí ese fenómeno ni siquiera se dio, ¿no? Y en el caso de las mujeres, nosotros tenemos mucha más presencia femenina en las instituciones, es decir, en las concejalías, en las alcaldías de las cuencas no tanto, es más masculino, aunque alguna alcaldesa también hay. Creo que en Lena sigue habiendo alcaldesa, ¿no? Pero, sí. en general no tanto, pero desde luego mucha más presencia
en las instituciones, en la política, mientras que en Lota el fenómeno es un fenómeno peculiar. En Lota el alcalde es un independiente de derechas, no es un ultraderechista, pero es un independiente de derechas y yo creo que no hay ninguna concejala, que son todo hombres en el ayuntamiento, ¿no? Son corporaciones mucho más pequeñas, hay menos concejales, pero... eh, y sin embargo, el resto es muy femenino. Lo que es el tejido asociativo, la movilización, la acción sociopolítica a pie de calle está muy feminizada, más que aquí, ¿no? Entonces ahí hay un fenómeno. eh, el feminismo es más débil. Estas mujeres que entrevistamos, la mayoría no se definen a sí mismas como feministas. No es que sean hostiles al feminismo, pero tampoco se definen como feministas. Fueron las menos las que se definieron como feministas, pero yo entrevisté, por ejemplo, a la mujer que me atendía en el único hostal que hay en todo Lota. Hay un problema de infraestructura también para acoger el turismo muy grande. Una mujer que me atendía ahí, que me preparaba la cena o me lavaba la ropa y tal. Y hubo un momento en el que dije, ¿a ti te importa que te grabe una entrevista? Y ella contaba su vida, contaba una vida de maltrato, de niña ponerse delante de su madre para que su padre no le pegara, de haber sufrido eso, esa violencia desde la infancia, de haber sido luego ella una mujer maltratada, de estar ahora criando a un nieto porque, digamos, la situación de sus padres no da para que se hagan cargo de la criatura, de haber renunciado a estudiar teniendo, digamos, la capacidad para facilitar que su hermano estudiara, y esto te lo cuenta, y después de todo esto, eh, comparando un poco la situación, le digo, ¿y tú crees que el feminismo ayudó? Y no necesita pensarlo, dice, sí, seguro, sin duda, ¿no? No se define como feminista, las decisiones que tomó en su vida no son feministas, son más bien de asumir el rol subordinado o subsidiario de las mujeres, incluso para ayudar a su hermano renunciando a ella misma a estudiar, pero sí entiende que el feminismo ayuda, ¿no? Que el feminismo es una fuerza a su favor. Pero, digamos, en Asturias es mucho más fácil encontrar entre la gente que es activa en la esfera pública, en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito social, mujeres que se definan como feministas. Esto es mucho más común, mucho más frecuente. Digamos que el feminismo español en general es más fuerte que el chileno. Sí, ese papel preponderante que tiene el movimiento creativo, no, incluso la gestión de, no solamente la gestión cultural, sino la gestión socioeconómica, etcétera, no tiene, comparado con las cuencas, comparado con Asturias, no tiene que ver, no será más bien que también de la ausencia del papel institucional. Lógicamente, todo ese papel lo cubren las instituciones, por lo que estoy viendo ahí, relacionándolo con las ruinas, con la parte de inversión, Mm. etcétera, etcétera. Realmente la sociedad se ve obligada a ver un paso adelante porque las instituciones no están detrás. Algo de eso hay. En el caso de Lota, lo que parece haber, no solo el actual eh, alcalde, sino el anterior y el anterior del anterior, parece haber muy poca iniciativa. Además, el ayuntamiento está en bancarrota, ¿no? Eh, el dinero se fue, vete a saber por dónde, pero están endeudados. Pero en general poca iniciativa y poca claridad en estos temas y en cambio esa claridad viene del tejido asociativo y de las mujeres fundamentalmente. Pero no sería lo mismo en Coronel. En Coronel sí hay un ayuntamiento y una municipalidad que interviene en eso. Eh, y sigue habiendo, de todas maneras, una vitalidad cultural muy potente también en Coronel. En Coronel tienen, digamos, otros problemas que no solo tienen que ver con el patrimonio, sino con la contaminación. Es decir, la cuenca quedó dividida en una zona, digamos, que simplemente entró en declive y otra en la que se fomentaron las inversiones en una cosa que ellos mismos llaman zonas de sacrificio. Y poneros en lo peor lo que significa una zona de sacrificio, significa invierte en lo que quieras y contamina lo que te dé la gana, con tal de que inviertas. Y el resultado es que en Coronel, que creció en población, que aumentó porque genera trabajo, y tú ves que Coronel económicamente va mejor que Lota, hay una tasa de cánceres brutal, porque tuvieron funcionando 3 centrales térmicas dentro del casco urbano, las 3. 2 están cerradas ya y van a ser desmanteladas, pero ojo, la contaminación sigue. Es decir, todos los residuos que generaron están ahí, ¿no? Y están filtrando en el subsuelo y queda una todavía en activo y hay, bueno, llegó industria pesquera
La industria pesquera tienen, digamos, unos bancos de pesca espectaculares en el Pacífico Sur. Significó naves y naves de pescado que hace que una playa entera haya desaparecido, no tienen acceso al mar por esa zona de la ciudad, y un olor que perfuma durante varios kilómetros toda la zona de residuos de pescado que no... Esto es como si te ponen una papelera, que por cierto es la otra industria, no en Lota y en Coronel, pero sí en Arauco hay una industria papelera, y el otro fenómeno es el de las forestales, como ellos lo llaman, es decir, plantaciones de eucaliptos y de pinos fundamentalmente, que no son árboles autóctonos como aquí, y que están arrasando con la flora autóctona y estableciendo una explotación intensiva para producir pasta de papel. Ni siquiera producen papel. El papel lo producen en China. Ellos producen, digamos, en bruto. Bueno, una papelera o una industria pesquera son de los sitios que te genera una contaminación, bueno, para empezar, olfativa, ¿no? Es decir, huele a podre todo, ¿no? Entonces, Coronel tiene ese claro problema, ¿no? Hay más iniciativa política, hay más emprendimiento político probablemente, mejor situación económica, pero vitalidad cultural la encuentras en los dos sitios muy grande, ¿no? Tienen también un patrimonio valioso, aunque el de Lota da ciento y raya al de cualquiera, ¿no? Lota tiene muchos elementos de patrimonio, pero Coronel también, y son bastante conscientes de ello, tienen un proyecto de museo y estos encuentros de muralistas, bueno, hay una iniciativa que tiene más amparo institucional, pero que tiene mucho también de activismo social. Sobre las presencias de la Iglesia protestante en Chile y en toda Latinoamérica, en referencia a Lota, hay un abanico grande de confesiones, por decirlo de alguna forma, y Y hay muchas iglesias que vi que no sabía que existiesen. ustedes nacen en el último cuarto del siglo XX o No, no, la tradición de presencia de confesiones protestantes parte del primer tercio del siglo XX, por lo que yo pude ver. Es decir, hay una tradición muy larga. Hay alguna presencia de gente, de evangélicos y de metodistas, de gente de distintas confesiones protestantes en el origen del movimiento obrero, en el origen del sindicalismo, después en la resistencia a la dictadura también. Es decir, hay algunos nombres que vienen de ese ámbito. Digamos, hay una cierta clave que ayudaría a entenderlo, que es que al final, cuando tú eres disidente religioso en un lugar donde la mayoría confesional es una, de alguna manera eso te predispone a ser disidente en otros órdenes de la vida también, ¿no? Y yo pienso, si vais por Besuyo, el pueblo natal de Alejandro Casona, yo no sé si quedan ya protestantes en Besuyo, pero en Vesuyo había una tradición, había un tercio de la población que era protestante y había una comunidad protestante que desde el siglo XIX llegó un predicador, creo que era alemán, que vino a Madrid y que contactó y, bueno, pues se creó una comunidad protestante de cierta envergadura y de una tradición. Bueno, eso no es la explicación directa de otros fenómenos que se dieron en Vesuyo, pero seguramente ayuda. Por ejemplo, crean una asociación de artesanos, porque un elemento económico en Vesuyo son los ferreros, y bueno, el ser ferrero significa que te desplazas porque vas a comprar el hierro o luego sales a vender y tal, por lo tanto, que tienes más horizontes porque no vives todo el tiempo en el pueblo, tienes más contactos y más relaciones, que viajas, que te mueves. Esa primera asociación de artesanos, que es del sexenio democrático, incluye a una mujer como socia. Y creo que es la primera mujer con un título de farmacia en España, es de Vesuyo, que no tenía un volumen de población como para liderar nada. Pero bueno, ¿es porque son protestantes? Hombre, eso solo no lo explica, pero ayuda probablemente a entender por qué también son disidentes en otros órdenes, ¿no? Digamos que el orden establecido, el consenso del orden establecido no les vale, porque en lo religioso ya no lo comparten, entonces ayuda a esto. Y desde luego en el caso chileno hay esa tradición y esa tradición la sigues viendo ahora. Sigues viendo Alejandro Concha, el que os contaba, el poeta, escritor, editor, dinamizador de los encuentros de poesía,
y que hace un montón de cosas y que escribe fantásticamente, ¿no? Es un tipo interesantísimo con 30 años, viene de una familia, bueno, es protestante, pero bueno, quiero decir que viene de esa tradición. Lo que sí está pasando, parece, en los últimos tiempos es, digamos, un giro conservador que tiene que ver con la influencia norteamericana, que es una influencia a escala de todo el continente, ¿no? Que desde que, digamos, en Estados Unidos decidieron combatir la teología de la liberación con el fomento de sus propias confesiones ultraconservadoras, de lecturas muy conservadoras del protestantismo, que se presta a todo tipo de lectura. Bueno, el cristianismo también, pero quiero decir que el protestantismo te sirve para ser anabaptista y predicar una especie de comunismo primitivo, o te sirve para ser mm, de, de la mayoría moral y de los telepredicadores que avalan cualquier imperialismo brutal. El propio, visteis a Trump rodeado de pastores protestantes imponiéndole las manos para transmitirle su bendición, ¿no? Luego los otros son fanáticos religiosos, ellos no, por lo visto. Eh, bueno, esa influencia norteamericana y probablemente los vientos dominantes en general, ya con independencia de la acción norteamericana, sí está dando lugar a un giro conservador. Y el resultado de eso es, nos decía Angélica Huerta, la de la Casa de la Mujer, decía, una cosa que a mí me preocupa es que en esta ciudad, ella es lotina, en esta ciudad durante mucho tiempo se pensó que la solución tenía que venir de la movilización y de la acción colectiva. Y ahora parecemos esperar que venga del cielo. Es un poco lo de, es voluntad de Dios. Y entonces, en lugar de movilizarnos, lo que tenemos que hacer es rezar. Mal negocio. La preocupación que estoy tratado y la posición de las edificaciones en torno a la empresa, digamos, ese Tinto Borellal, sigue la misma estratificación que hay en Arnau y Bustiello, marcando claramente la clase dentro de la empresa, siguen las directrices del sindicalismo católico, surgen de esa idea. No del sindicalismo católico, ahí no hubo un sindicalismo amarillo de la empresa, es decir, cuando cuajó el sindicalismo fue sindicalismo de clase y la mayor parte del tiempo fue hegemonizado por los comunistas y no hubo, es decir, la patronal no creó sus sindicatos como hizo comillas en Moreda y en el coto minero de ayer. Eh, Se me fue sí, claro, había por supuesto viviendas para ingenieros, viviendas para mandos y viviendas para mineros, pero en general todo el recinto de la empresa, que era bastante extenso y que incluía también las oficinas de la empresa y las infraestructuras, digamos, proporcionaba condiciones de vivienda mejores que en el exterior. Es decir, la gente que vive extramuros, en lota abajo, vive en barracones y en sitios peores, claramente, ¿no? Es decir, hay una mayor calidad de la infraestructura de la vivienda en general de todos los que pertenecen a la empresa y viven en ese ámbito. Y eso sí da, digamos, una capacidad a la empresa de control. Eso y el hecho de que, bueno, viven en un recinto cerrado y controlado, con vigilancia así todo. Hay un movimiento obrero y hay un movimiento obrero potente. Eh, Mencioné la huelga larga del 60 porque además veíamos un cómic que la cuenta, pero la primera huelga larga es del año 20 y son dos huelgas que conquistan reducción de jornada. La del año 20 conquista la jornada de 8 horas y la del 60 no la conquista, pero de hecho esa huelga acaba en derrota porque hay un terremoto terrible en el 60 y al final no, digamos, la huelga no llega a término después de la catástrofe del terremoto, pero pocos años después conquistan la jornada de 8 horas, incluyendo los traslados, los desplazamientos. No 8 horas de trabajo efectivo en el interior, sino 8 horas del total de la jornada, ¿no? Es decir, que las dos huelgas están ligadas a conquistas sociales, a mejoras sociales, y son dos huelgas que son muy emblemáticas en la historia del movimiento obrero chileno. Eh, el sindicalismo es un sindicalismo muy vertebrador y en ese sentido se parece mucho a Asturias, ¿no? De vertebrar social, política y culturalmente el territorio y las reivindicaciones y la movilización social y de hegemonizar incluso políticamente la zona. Es decir, en el caso de Lota, Isidoro Carrillo, primero es dirigente sindical,
después es alcalde de Lota y finalmente en el periodo de la Unidad Popular acaba siendo el gerente de la empresa pública, digamos, de la UNOSA chilena, de Enacar, ¿no? Razón por la cual lo fusilan. Tiene que estar aquí por una culpa de que la padre llega aquí. Bueno, los padres viven por aquí, ¿no? Ujú. Bueno, pues, a ver. ¿Alguien tiene? Muchas gracias, Rubén, por la conferencia. No sé si tiene alguien más alguna pregunta. Se me olvidó comentar al principio. Virginia me pedía que os disculpara, que hoy no ha podido asistir. En mayo, la conferencia de mayo, que es el día 22, que la impartirá Eduardo Viñuela de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Musicología, y va a tratar de la habanera al reggaetón, un recorrido por los acentos de la música latina, cambiando un poco el tema. Y nada, aparece el buen tiempo y ya nos dan ganas de, de cambiar un poco el ritmo. Eh, Así que nada, muchísimas gracias por asistir y os esperamos en mayo con Virginia aquí también presente. Muchas gracias.